puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Misión 2000 y Maranata. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Así es, bienvenido al programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los jueves de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Y nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado, y mi compañero y hermano Daniel Estrada, quien ya les saluda. Buenas tardes, good evening, buenas tardecitas. Ambos de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Un saludo a los pastores Fernando Zaini y Leonardo Antinori. Saludos también a la congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Vamos a pasar el contacto de ambas radios. FM Maranata, teléfono para dejar mensaje de WhatsApp es el 11 66 05 16 83. Y les pedimos a nuestros amigos y hermanos que están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen sus mensajes en el teléfono citado, que es el 11 66 05 16 83. La web de la Radio Maranata es www.radiomaranata.net y la de FM Misión 2000 es www.fmmision2000.com. Amén. Muy y así bien. Ya empezamos nuestro programa. Hoy Sí. vamos a compartir la palabra. Vamos con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Enfoques distintos, así se titula este mensaje. Quiero dar gracias a Dios que estuve revisando esta mañana el blog de Obras Literarias Estrada. Y hay gente que está oyendo estos programas grabados y subidos a YouTube. Sí. Por ejemplo, desde un país de Arabia. Mira qué bueno. Omán. Sí, tuve que buscar dónde quedaba. Y corresponde a la zona de Arabia. Claro. Creo sí. que es al noroeste de Asia. Mira qué bueno. Y oyeron un programa, el número 29, Ujú. 30 personas de Mirá. Omán. Qué bueno. Y otras personas, por ejemplo, de otros países así bien raros, Sí. están oyendo estos programas. Qué bueno. Donde difundimos, ¿qué? La palabra de La Dios. palabra del Señor. Enfoques distintos. Versículo de hoy, Mateo 26, del 1 al 13. Y luego vamos a leer esta misma historia desde otro evangelista, Juan. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver un complot para matar a Jesús y vamos Epa. a ver a Jesús en Betania. Cuando Jesús Bien. terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para alabar a Dios. Ajá. ¡No! Dice que se reunieron en el patio del sumo sacerdote y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Así es. Pero decían, no durante la fiesta, Claro. para que no haya un tumulto en el pueblo. Así es. Vos sabés que cada vez que había una así rebelión en el pueblo de Israel, Sí. los romanos, que tenían guarniciones de ejércitos ahí cercanos, Ujú. sofocaban esas rebeliones. Claro. Corría sangre. O sea, Mirá. si armaban lío, se venía la espada Sí. y los mataban. Trataban de no hacer lío. Ah, Pero estaban tramando matar al Hijo de Dios. claro. ¡Malditos herejes! Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio, y el dinero, así se dice, Ujú. habérselo dado a los pobres. Se podía haber publicado en Mercado Libre, Claro. por ejemplo, Olvidad. y lo vendes en cuotas, pero vos lo cobrás 2 días después la plata en efectivo. Está Sí. buena esa. Mercado Está Libre, bueno. Mercado Por Libre supuesto. de Tierra Santa.
Pero Muy Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Ujú. Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, por eso se parece un poquito a Reina Valera. Bien. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Sí. Jesús ya está adelantando el significado del acto de la mujer. Claro. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Es lo que estamos haciendo ahora. Exacto. Y vamos a ver la misma historia, pero de otro evangelio. Bien. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, recién leímos en Mateo que faltaban 2 días para la Pascua. Ah, Aquí Juan, que se escribió unos 20 años después que Mateo, más o menos. Sí. Mateo probablemente se haya escrito entre el 70 y el 80. ajá. Y el Evangelio de Juan probablemente entre el 90 y algunos arriesgan a decir el 120 de nuestra Bien. era cristiana. Pero sí se escribió después Juan. Sí. ¿Sí? Hay unos 4 días de diferencia, podríamos decir que Claro. faltaba menos de una semana para la Pascua, ¿sí? Entonces, Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que el original es mirra, después lo vamos a ver un poquito más, Sí. que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Notemos que Mateo omite comentar que también lo derramó sobre los pies y que ella lo enjugó con sus cabellos. Sí. ¿Sí? Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo. Notemos que en Mateo que dice que eran los discípulos los que se enojaron, pero aquí Claro. es Judas Iscariote nada más el que se enoja. Sí. ¿Por qué no se vendió este perfume por...? Y ya le pone precio, Se parece a mí, yo lo que publico en Mercado Libre, ya sé el precio, Ajá. seguramente me lo van a regatear, entonces hago negocio. Ah, ¿sí? bueno. ¿Sí? Pero este dice 300 denarios, era un año de sueldo. Sí. Un sueldo promedio en la Argentina, ¿de cuánto es? Ni idea ahora. 25, 30. Vamos por ahí. Ponele 30 mil pesos. Sí, 30 y más. Y es el sueldo de un año. 400.000 pesos serán más o menos. Sí, más o bueno, ponele. Trata de juntar 400.000 pesos. Sí. No vale nada la plata, pero cuesta juntarla. Ah, Pero bueno, un aquí montón. Judas Iscariote dice 300 denarios. Un denario era el sueldo o el jornal, perdón, de un claro, día de trabajo. un día. Hoy un peón de albañil gana más o menos 1.200 pesos. 1500. 1.500. Esa, mira, Sí. te pagan bien a vos, con razón adorabas al dios mamón de las riquezas, Pero oíste la voz profética y te arrepentiste, Adolfo. Muy bien, y se dio a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Claro. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía, se robaba entonces de Mira lo que vos. se echaba en ella. Era un tesorero ladrón. Claro. Oh. Peligroso este, Sí. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mira, le puse como título al mensaje de la palabra de Dios, enfoques distintos. Sí. Aquí hay una escena donde hay varios personajes Claro. que se reúnen en torno a una cena en Exacto. honor a Jesús. Sí. Vamos a ver que cada personaje tiene un enfoque distinto acerca de esa cena, Ujú. con actitudes diferentes, con particularidades muy, muy propias de concentrarse en la misión de Dios, pero probablemente no prestarle tanta atención a Jesús. Eso es lo que vamos a tratar de ver con el mensaje de la palabra de Dios. ¿sí? Bien. Ahí hemos leído entonces la misma historia de 2 evangelios, el Claro. de Mateo y el de Juan. De los textos seleccionados entonces, de distintos autores de los evangelios, Mateo y Juan, se cuenta la misma historia con algunas pequeñas diferencias.
Recordemos que según se cree, el Evangelio de Marcos, que no hemos citado aquí, Sí. es el más antiguo, es el primero que se escribió, probablemente en el 55 o 60 después de Cristo. Ajá. Es decir, cuando Jesús murió, más o menos unos 17 o 20 años después, se escribe el primer Evangelio, Ujú. que es el de Marcos. Ah, mira. Pero antes de Marcos ya estaba circulando una de las cartas de Pablo, que es Tesalonicenses, Ah, claro. que se escribieron más o menos en el año 50. Ujú. Unos 10 años antes de este Evangelio ya circulaban las cartas de Pablo. Bien. Entonces dijimos que Marcos es el más antiguo, es decir, el primero de los 4 que conocemos como el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y probablemente el Evangelio según San Juan haya sido el último en escribirse. Si tomamos en cuenta los personajes que aparecen en ambas historias, casi idénticas, descubriremos que cada uno tenía un enfoque, una actividad, una actitud muy particular. Vamos a ver qué cosas son las más importantes para no desviarnos en trivialidades o sacarnos del verdadero foco de atención. Ujú. Y vale la pena entonces levantar una pregunta. ¿Es acaso la misión de la iglesia más importante que el dador de la misión? Por supuesto que no. Y con respecto entonces al denario, el original es denarion, que es una moneda romana, Ujú. y era el salario de un trabajador por un día de trabajo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces que el Evangelio de Juan nos revela quién es la mujer que cita Mateo. Bien. Mateo dice una mujer, pero Juan revela quién es esa mujer. Claro. Mateo 26:7 dice: se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y derramó sobre su cabeza. Aquí estamos leyendo lo que dice Mateo. Claro. ¿Se acercó qué? Una mujer. Una mujer. Y estando Jesús sentado a la mesa. Esa mujer es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Están en la casa de un tal Simón, que tenía el apodo de el leproso. Ujú. Y queremos creer que ya estaba sano por Jesús. Claro. De otro modo nadie se acercaría a un leproso. El único que lo Seguro. tocaría sería Jesús. Claro. Pero allí tenemos invitados, ¿sí? Así es. Los apodos quedan, los sobrenombres también, a pesar de que las vidas pueden cambiar. Las personas no olvidan el pasado de algún fulano. Ujú. Ah, ahí está el borracho, ahora anda predicando el evangelio. Exacto. Vos sabés que comenté una vez que estábamos de misioneros en Santa Fe y una mujer había practicado durante varios años la prostitución. Ujú. Tenía esposo, tenía hijos. El esposo se había roto, creo que una pierna, o tenía un cáncer en la pierna, algo así era, ¿no? Que le impedía estar de pie. Claro. Y ella comenzó a ejercer la prostitución para mantener a su familia. Ujú. Se convierte a Cristo y ella quiere anunciar el evangelio ahora por todas partes. Sí. Estaba llena del poder de Dios. Y la iglesia, ¿sabés qué le dijo? No es conveniente todavía por tu pasado. Ah, mira. Entonces, Yo les dije, no sean ridículos, hermanos. Si no, nadie podría predicar. por supuesto. Todos somos pecadores. Ella alcanzó la gracia de Dios, se siente amada, perdonada, redimida y ahora quiere predicar por las calles que Jesús es su Salvador. Claro. Déjenla, se lo prohibieron. No entendieron nada entonces. Bendito Dios, ay Dios, hay que predicarles a ellos, ¿eh? Seguro. Manga de sinvergüenzas. Decíamos entonces que los apodos quedan, que nuestro pasado a veces nos refriega en la cara lo que alguna vez fuimos, porque alguien puede hacernos recordar nuestras andanzas. Seguro. Pero lo que vamos a ver en este segmento del mensaje que vamos a tener a continuación es que cada personaje que aparece en esta historia, para ver qué enfoque tenía cada uno de esta situación en particular. Estamos hablando de esa situación particular, que es una cena en casa de Simón, con algunos invitados, entre ellos el más importante, Jesús, el Hijo de Dios. Uno de los primeros personajes que vamos a ver es María, y esta mujer es la hermana. Y acá me puse redundante. Esta mujer es la hermana de una mujer que está casi siempre muy preocupada por los quehaceres de la casa. Parece tener un don de servicio impresionante, Sí. ya que siempre la vemos sirviendo. Es la hermana de Marta. Marta Claro. es la que siempre está afanada y turbada Exacto. sirviendo. María es la que oye las enseñanzas de Jesús. Ujú. Es la que eligió la mejor parte, en palabras de Jesús, ¿eh? Claro. Y es la hermana de un hombre también que se había muerto,
que estuvo 4 días en la tumba pudriéndose, hasta que vino Jesús y lo resucitó. Ese hombre es el resucitado Lázaro, quien está sentado a la mesa con Jesús y otros invitados. María no está sirviendo la mesa como su hermana Marta, sino que hace algo inesperado para los comensales. Derrama un carísimo perfume. El original dice que es mirra. Lo derrama en la cabeza y en los pies de Jesús, y luego los enjuaga con sus cabellos. Por haber hecho esto, algunos de los presentes, los discípulos según Mateo, pero según Juan, Judas Iscariote, comienzan a molestarla. ¿Por qué hiciste esto? Claro. ¿Por qué no nos diste ese perfume para publicarlo en el Mercado Libre y venderlo bien? Exacto. Por más de un año de salario. Sí. Y vos sabés que la mujer, si la molestaban en ese tiempo, tenía que quedarse callada. Claro. Se la podía someter tranquilamente y el rol de la mujer era guardar silencio. Exacto. Como lo que aconsejan algunos pastores de hoy a las mujeres golpeadas. Aguántese los golpes de su marido, para eso se casó. Exacto. El matrimonio es santo. Claro. Bendito Dios. Me dan ganas de decirle burro a esos pastores, pero como soy un buen cristiano, no se los voy a decir. Mejor que no lo diga. No se los voy a decir. Y entonces Jesús la defiende. Jesús entiende que está en el tramo final de su vida terrenal, y estoy hablando de Jesús histórico. Según Mateo le quedan 2 días de vida. Según Juan le quedan 6 días. Acordate que Jesús, ¿cuándo fue crucificado? En la fiesta de las Pascuas. la Pascua. ¿Sí? Y en ambos casos es menos de una semana. Jesús es sacrificado en la Pascua. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 11, 1 y 2? Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Léete el anterior, el 1. 11, 1. ¿Dónde está? Me estaba pasé. Enfermo. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Bueno, entonces Juan nos revela la identidad de esa mujer. Claro. Sabemos algo. Esa mujer tiene historia. No es solamente una anónima. Exacto. Es una persona que ya tiene un recorrido en el Señor, de echarse a sus pies para oír su palabra, aguantarse los reproches de su hermana. La mujer no podía ser discípula. Claro. María se atreve a quebrantar las normas establecidas. Se gana el reproche de los hombres de allí, menos el de Jesús. Sí, no podían ser discípulas, pero igual ellas, predicaban la palabra. O sea que después de la muerte de Dios, después de la resurrección, digamos. Claro, aquí estamos antes de la resurrección. Claro. Con el Jesús resucitado ya comienza a cambiar un poco más la historia. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, hasta aquí tenemos a mujeres que lo siguen a Jesús. Sí, y muchas eran. Que lo apoyan económicamente. Claro. Pero el típico rol de una mujer judía era dedicarse a las cosas de la casa, criar hijos, obedecer al marido y punto. Se parece un poco a la actual Argentina de las mujeres cristianas. Exacto. Porque los evangeloides machoides las someten, las matan a golpes. Porque dicen, esto es de Dios. Yo veo la otra cara. ¿Cuál? A ver, contame. Que ahora las mujeres son las que ponen las reglas. Bueno, espera, vamos a diferenciar un poquito. Que la mujer hoy es mayoría en la iglesia, sí. Que la mujer estudia, trabaja, cría a sus hijos y también cría al marido, sí. Pero puertas adentro en su casa la mujer está sufriendo golpes. Está siendo sometida. Algunas. Yo conozco un montón de iglesias típicas de barrio, zona oeste del Gran Buenos Aires, que el típico rol machista está dentro de la casa y también está instalado. Esto no sucede en Bethesda, gracias a Dios. ¿Será? Un día de esto averiguamos. Pastor Zaini, tu cabeza está en juego, te aviso, Y vos también, Leo Antinori. No te vas a escapar de esta. ¿Cuál fue la motivación de María al derramar el perfume sobre Jesús? ¿La habrá impulsado el Espíritu Santo? ¿O habrá sentido el amor perfecto de Jesús, su perdón, su presencia como Dios? ¿O se sintió redimida por el Salvador del mundo? No lo sabemos. Pero algo la motivó a hacerlo. Probablemente un profundo agradecimiento. Claro.
En palabras de Jesús, esto lo hizo para prepararme para la sepultura. Es Sí. un acto profético ese. Claro, Jesús dice, lo hizo porque yo me voy para la sepultura. exacto, Y la mirra se utilizaba, entre otras cosas, Sí. para embalsamar muertos. exacto. Muy bien. Se utilizaba para lo que tiene que ver, la palabra tal vez no sea velorio, pero sí la preparación del cadáver. Claro. ¿eh? Jesús fue un cadáver. Exacto. No se pudrió en la tumba, porque hay un versículo por ahí, no sé si lo escribió David, donde dice que no dejarás que tu santo vea corrupción, Claro, que no se corrompa el cuerpo, ¿no? Creo que así Exactamente. lo podemos entender. Vamos a ver otro personaje, Lázaro. Probablemente era un judío promedio de esa época. Todo iba bien hasta que se enfermó de muerte. Ujú. Para ese tiempo el promedio de vida de los hombres, ¿de cuánto era? 35. Más o menos. 35 años era lo que vivía un hombre o una mujer, porque acordate que uno se enfermaba, no había medicina, Claro, te agarraba una fiebre, el cólera, el dengue o algo así, el coronavirus y te manda para el otro barrio. exacto. Muy bien. Llegar a anciano era un privilegio y una bendición de Dios peinar canas. ¿Qué dice Levítico 19:32? Dice, delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Muy bien, volviendo al tema de Lázaro, era un joven piadoso, ponele, amado por Jesús, que un día fue a la clínica privada que se llama Tierra Santa Ujú. por un dolor abdominal. Bien. Y uno de los médicos de la guardia le hizo un par de estudios y le diagnosticó cáncer terminal. Claro. Y a los pocos días se murió. Luego fue resucitado por Jesús y los religiosos que habían tramado matar a Jesús, según los primeros versículos de Mateo que leímos, Sí. también lo querían matar a Lázaro, quien se había convertido en un ícono del poder irrefutable de Jesús. Claro. ¿Qué dice Juan 12, 9 al 11? Dice, entonces la gran multitud, de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mira, ¿qué estaba haciendo de importante Lázaro en esa cena? ¿Qué? Estar. ¿Se puso a predicar Lázaro? No, No. que yo sepa, no. Con su sola presencia Claro, estaba diciendo, señores, sí, yo estuve muerto 4 días, se me pudrió la carne. ujú. Acá tengo colgando algo medio podrido, pero acá estoy. Estar. Estar. Claro. Vos sabés que a veces cuando... Vamos ya, que está Lázaro, el que lo había resucitado con Jesús. ¿Viste? Ahí está. Estar. Vos decís, yo no sé muy bien predicar. Ujú. No tengo dones de milagros. No Ujú. sé hacer mucho. Pero acá estoy. Claro. Acá Exacto. estoy redimido por Dios, con una vida transformada. Bien. No tengo muchos dones para andar presumiendo. Los dones que Dios me dio no son muy vistosos. Ujú. Pero soy amado, perdonado, redimido, Amén. alcanzado por su gracia. Estar. Es lindo que Hermoso. es Jesús. Y Lázaro está sentado a la mesa entonces junto con Jesús. Él es el vivo testimonio del poder de Dios, pero también se arriesga respirando amenazas de muerte. Vamos a ver a otro personaje, Simón el leproso. Y vamos a ver los enfoques, ya estamos viendo los enfoques que tenía cada uno. En el caso de Lázaro, él tenía que estar. Su enfoque era estar y con su sola presencia en el lugar, ser un ícono Claro. del poder de Dios. Exacto. En el caso de Simón el leproso, de este personaje sabemos poco. Tuvo lepra y ya casi estamos en el corte radial. En un minuto nos vamos, ¿eh? De este personaje sabemos poco. Sabemos que tuvo lepra, no sabemos por cuánto tiempo padeció la enfermedad, o si era casado, o si tenía hijos. Sabemos que tenía una casa. Y en honor a Jesús, le preparó una cena. E invitó a otras personas. Suponemos que ahora estaba sano de esa enfermedad, Ujú. que por aquellos días no tenía cura. El tipo iba a la clínica de la santa ciudad de Jerusalén, Sí, la clínica privada. claro. Él le decía, no tiene cura esto. No entre, señor. Y si tiene coronavirus, menos todavía. Y el nombre de Simón es de origen hebreo. Ujú.
Así que este hombre probablemente no era un griego, era un hombre de la misma nacionalidad que Jesús. Sí. Estaba con sus compatriotas, con sus camaradas, con sus coetáneos. Y la raíz significa oír. En el Mirá. Nuevo Testamento hay 9 personas que se llaman así, Simón. Claro. Está Simón Pedro, Simón el Celote, Simón el medio hermano de Jesús, Simón de Cirene, el padre de Judas Iscariote se llamaba Simón. Mira. Había un curtidor de Jope también que se llamaba Simón, Claro. un mago de Samaria, Simón el mago, Sí, un leproso también, que es claro. un ex leproso, y un cierto fariseo que también menciona Lucas, ¿sí? Bien. Había 9 personas entonces que se llamaban Simón. Vamos a ver que no es un personaje, pero es un elemento que se menciona muy importante, la mirra. Pero vamos al corte radial. ¡Ya Bien. volvemos! Libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Ya estamos de vuelta. Así Estamos es. con el mensaje de la palabra de Dios. Y decía entonces que había uno de los elementos allí en la cena que se menciona, que es la mirra. Era muy valorada en la antigüedad, ya que era uno de los componentes para la elaboración de perfumes, incienso, ungüentos, medicina y para diluir tinta en los papiros. Ujú. Se usaba también para embalsamar a los muertos. Claro. ¿Será posible que el acto de María haya sido profético? A Jesús le quedaban pocos días de vida antes de ser crucificado y de repente sucede esto, de una simple mujer de aldea, una mujer no ilustrada de la época. Y Juan 12:3 dice entonces: María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, Ujú. y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Aquí menciona entonces la palabra nardo puro, pero vos fíjate que en la historia de Mateo y de Juan se menciona la misma palabra, la mirra. Y también nos da una idea de cuánto era, según Juan. Dice que es una libra de perfume. ¿Y cuánto es una libra de perfume? Está medio difícil esto, ¿eh? Sí. Y la libra, que en realidad en el original es litra, Litra. es una... Sí, litra. Es una moneda siciliana que equivalente a una libra latina. Y la palabra litra proviene el nombre de la unidad métrica de litro. Litra, litro. ¿sí? Ujú. Pero acordate que en principio fue una moneda. Pero en el Nuevo Testamento se usa como una medida de peso. Una libra, según Sí. Juan, una libra de perfume. En Juan hay otro que se refiere a 100 libras. Y una libra equivale a 12 onzas, para aquellos países donde utilizan otra medida que de peso, onzas. Sí. Pero son más o menos unos 340 gramos Bastante. de perfume. Si vos al líquido ese de perfume lo pudieras pesar, Sí. sin frasco, el líquido solo pesaría más o menos 340 gramos. Y también se menciona que era un frasco de alabastro, probablemente un frasco o un vaso de piedra Claro. llena de perfume. Es más o menos una taza grande llena de perfume puro, Sí, sí, sí. que con eso podría haber elaborado un montón de cosas y Claro. valía el sueldo de un año de un trabajador. Exactamente. Y María lo tenía juntando de a poquito para una ocasión muy especial. No fue para su casamiento, no fue para su aniversario de bodas, ni para su cumpleaños de 15. Eligió gastarlo todo Ujú. y derramar eso como un acto profético sobre el mismo Jesús. Entonces vamos a ver ahora otros personajes para ver Bien. qué enfoque tenían los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Quiénes eran estos benditos herejes? A ver. Eran la plana mayor de la religión judía. Ujú. Ellos habían confabulado para tenderle una trampa a Jesús y luego matarlo. Así es la religión sin Jesús. ¿Qué es lo que Claro. trae? ¿Qué Muerte. es lo ¿Qué es lo que trae una religión sin Jesús? Muerte. que- Ujú. Y los planes de los religiosos son perversos. Son anti Dios y anticristo.
Claro. Imagínate a los líderes de las iglesias reunidos solo para tramar el mal en beneficio propio. La difamación, las mentiras, las trampas y el asesinato son la principal actividad de los religiosos. Son gente sin Jesús, con apariencia de piedad. Son lobos rapaces, vestidos de corderos. El profeta Ezequiel y otros nos han advertido de la siguiente manera. Bien. ¿Qué dice Ezequiel 22, 26 en adelante? Dice, sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis casas sagradas. Mis cosas sagradas. Mis cosas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Nos da todo lo mismo. Claro. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado. No han de enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Como hacen algunos falsos profetas aquí en la Argentina y en el mundo. Olvídate. ¿Qué dice Ezequiel 22, 28? Y sus profetas lo han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Sí, ¿qué hicieron los profetas? ¿Te acordás cuando predicábamos acerca de la plomada de Dios? Dios teniendo junto a un muro, en una visión que tuvo el profeta, que tenía una plomada de albañil. Así es. Trataban de tapar con reboque una pared que estaba a punto de caerse. Claro. Y acá dice que los profetas lo han recubierto con cal. Lo han recubierto con cal. Es decir, tirale un poquito de esto que no se va a notar. Tapémoslo. Digamos que esto es de Dios, pero no es de Dios. Por supuesto. Qué terrible, ¿eh? Muy bien. Tremendo. ¿Qué dice Mateo 7:15 y Hechos 20:29? Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos 20:29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Son las palabras del apóstol Pablo. Claro, ahí en Hechos está hablando Pablo. Claro. ¿Vos qué tenés que hacer con este falso profeta o con este lobo? ¿Tenerle misericordia o partirle un palo en la cabeza? ¿Qué haces con el lobo? Lo segundo sería. Pues fíjate, vos estás a cargo del rebaño. Claro. Y entra un lobo. Y no. A comerlas. ¿Le tenés misericordia al lobo? No, por supuesto que no. Le pegás un plomazo. Claro. Y a otra cosa. Exactamente. Los discípulos de Jesús, que son otros personajes, por lo menos en el relato de Mateo. Estos hombres fueron llamados por el mismo Señor Jesús para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Claro. Entre otras actividades, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar demonios, sanar a los enfermos y resucitar muertos. Marcos 3:13 en adelante, ¿qué dice? Y subió al monte llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 que estuvieron con él. Para que estuvieran con él y para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran la autoridad de expulsar demonios. Muy bien, los discípulos del Señor se sumaron a la misión que el mismo Cristo les encomendó. Lo siguieron a Jesús, predicaron, sanaron enfermos, expulsaron demonios, dejaron a sus familias y sus bienes para seguir a quien algunos decían que era un profeta o Elías o el Cristo o un loco endemoniado, andás a ver. Ahora están pensando seriamente en la necesidad de los pobres. Fue lo que les enseñó Jesús y poder ayudarlos en sus necesidades. Por ese motivo cuestionan el accionar de la mujer, María, ¿sí?, que derramó un perfume muy caro sobre Jesús. Parece que ellos no estaban esperando la inminente crucifixión de Jesús. A pesar de que Jesús les anunciaba una y otra vez que Él tenía que morir, ¿sí?, pensaban en un aspecto de la misión, acordarse de los pobres y ayudarlos. Eso tiene que ver con el resumen de la ley y los profetas, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué dice Mateo 22:36 en adelante? Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sí, Jesús les estaba enseñando. Ustedes tienen la Biblia hebrea, Sí, que se compone de la ley que les dio Moisés claro. y los profetas. Sí. Todo eso se puede resumir en dos cuestiones, en dos mandamientos. Los discípulos se estaban concentrando en el segundo gran mandamiento, que era amar al prójimo como a ellos mismos. Como a ti mismo. Así que ellos tenían empatía con los pobres y se preocupaban de verdad. Claro. Juan después nos va a revelar que el que metió el bocado allí era Judas Iscariote, el ladrón, Sí, que no lo hacía de forma sincera. seguro. ¿Estaba mal que los discípulos le reprocharan esa actitud a la mujer? Recordemos que el rol de la mujer estaba sujeto a la procreación de los hijos, obedecer a su esposo y hacer las cosas de la casa. Ujú. Por lo general eran analfabetas, como muchos hombres también, ¿eh? Claro. No todos los hombres sabían leer. Sí, seguro. Y se las trataba casi como a un esclavo. Estaban un peldaño más arriba que un esclavo. Y el macho alfa de la familia y de la tribu arriba de todo, teniendo un montón de mujeres, viviendo como un rey. Volviendo al tema de los discípulos, encontramos entre ellos una gran variedad. Está, por ejemplo, el tesorero ladrón. A ver, los tesoreros de la iglesia, háganse cargo, ojo, Y Jesús era el único que lo sabía. Claro. Y el vago siguió siendo el tesorero. Nadie Exacto. le dijo, dejá de robar y dame la bolsa a mí que yo la voy a administrar. No, Jesús lo aguantó hasta el último de sus días. Así es. Están aquellos que portan espadas. Están los incrédulos como Tomás, los negadores como Pedro, los iracundos como los hijos del trueno o los Boanerges. ¿Qué dice Marcos 3:17? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijo del trueno. Eran re bravos estos. Ellos son los que quisieron hacer descender fuego del cielo contra una ciudad que no quiso recibirlos. Sí. ¿Qué dice Lucas 9:53? Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consuma? Oh, Fe no le faltaba. oh, Ellos creían plenamente que si oraban tanta iban a hacer misericordia. caer fuego del cielo, iban a matar gente. Tenía mucha misericordia. Pero espera, recordá que estos hombres, claro. el pueblo judío contemporáneo a Jesús, Sí, libraban luchas Claro. para independizarse Sí, sí, del sí. yugo de los romanos. exacto. Es decir, viven peleando como hasta hoy. Israel sigue mandando cohetes a la Franja de Gaza Sí. o a Siria. Siguen bombardeando. Sigue. Son hombres de guerra. Exacto. No los podemos culpar. Porque la nación de ellos se fundó a sangre y fuego. Exactamente. Tuvieron que conquistar territorios que Dios les había entregado, pero que no estaban. Yo no estoy justificando nada, estoy No, por relatando la supuesto. Biblia. Sí, sí, sí. Seguro. A mí me gustan algunas ideas igual, ¿eh? Vamos a ver a otro. Vemos diferentes estatus sociales, distintos caracteres, formas de pensar, de sentir, distintos enfoques de cada uno de los discípulos. A uno le cabía llevar la espada, al otro le cabía ser un incrédulo, Ujú. al otro traicionar, negar, etc. Cada uno hacia la suya, ¿eh? Vamos a ver otro personaje de esta historia, Judas Iscariote. Era uno de los 12 discípulos que Jesús llamó. Predicó, hizo milagros de sanidades, expulsó demonios. Sí. Y ahora, según el testimonio de Juan, le recrimina a esa pobre mujer que no debería haber derramado esa fortuna en perfume, sino que debía ser vendido en Mercado Libre de Tierra Santa y repartido entre los pobres. Pero este tesorero era ladrón. Estaba a cargo de la bolsa de dinero y de allí sustraía para sus gastos personales. ¿A dónde se iba con un poco de plata que robaba de al bingo? ¿A dónde será? ¿Se lo gastaba en prostitutas? ¿O en vino bien caro? ¿Qué andaba comprando ¿Quién? ¿Qué habrá hecho? ¿Andaba comprando joyas? ¿Andaba con brillos así en el cuello y en las muñecas? ¿Quién andaba con unas Nike o Adidas últimas modelo y los otros discípulos descalzos? Puede ser. ¿Qué hacía con la plata? Yo ¿Qué conozco hacía? a algunas personas
que trabajan doble turno Sí. todo el día y nunca tienen plata. Yo Claro. le digo a una de ellas, algún vicio debes tener vos, Es- ¿Qué sos, ludópata? Le digo, te vas al bingo y te la gastás toda. Seguro. Nunca tiene Eso- plata. No, eso es lo más seguro. Bueno, este no tenía problema. Metía la mano en la bolsa y listo. Ah. ¿Eh? Claro. Tenía para sus gastos personales. Qué va. Muy bien. Entonces le recrimina a esta mujer, sustrae para sus gastos personales. Fue también quien entregó a Jesús a las autoridades que tramaban matarlo. ¿Sabe por cuánto lo hizo? Por 30 monedas de plata. monedas. Y ese era el precio de un esclavo. Era lo que valía un esclavo. Mirá Yo vos. quiero comprar un esclavo. ¿Cuánto vale? El precio ya estaba fijado. 30 monedas de plata. El precio de un esclavo, ¿eh? Mm. Y lo hizo entonces por ese precio. Sí, era un ladrón y un traidor. Además de andar reprobando la acción de María respecto al perfume, su enfoque estaba distorsionado. Y en él había entrado Satanás. Uf. Le voy a lanzar una advertencia a los herejes Bien. que andan haciendo mal las cosas dentro de la iglesia, a los líderes, A ver. los que se están robando la plata, los que están metiendo la mano debajo de las polleras de las mujeres, Mm. los que abusan sexualmente de sus feligreses, que tienen la puerta abierta para que les entre el demonio directamente, ¿eh? Uf. Tienen la puerta abierta para que Satanás entre y termine de hacer su obra. ¿Te acordás cómo terminó Judas Iscariote? Claro. Se suicidó. Se suicidó. Nada de esto termina bien, ¿eh? Exacto. Dice Lucas 22:3, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Sí, vos podrás decir que sos un discípulo más Mm. de la iglesia del Señor. Pero dentro tuyo, si estás haciendo estas cosas, habita Satanás, no el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a ver a otro personaje, Marta. Marta era la hermana de María y de Lázaro. Claro. Lo más importante para ella era ocupar el rol que le correspondía como mujer judía. Servía la mesa, preparaba la comida y se ocupaba de todo lo que le correspondía como ama de casa. Cuando Jesús la visitó, se preocupó más por servirle que por la misma palabra de Dios. No se podía considerar a ella misma como una discípula del Señor, porque a las mujeres no les era permitido. Eso era algo exclusivo para los hombres. Ujú. Su hermana María fue más allá. Se arrojó a los pies de Jesús para oír su enseñanza. Y eso a Marta no le gustó. Claro. Marta era muy tradicional. Ese rol no te corresponde como mujer. Sí. Vos sabés que hay mujeres cristianas que justifican el machismo de sus esposos. Ah, sí. Dicen, porque la Biblia dice que esto tiene que ser así. Hay que leerla de vuelta la Biblia, completita, ¿eh? Porque si hacemos doctrina de un solo versículo, somos herejes. Exacto. Allí nacen las herejías. Sí, seguro. Marción, el hereje, le hizo Mm. un par de recortes a la Biblia. Ah, Y ahí está, lo tenés para siempre con ese sobrenombre. Marción el hereje. Marción. El hereje. También Sí. con ese nombre. Muy bien, María entonces comete un acto que los demás repudiaron. Y parece que al final María es la incomprendida por todos. Recordemos que estamos hablando de Marta, que Marta la reta a María por lo que hace Sí. y que Marta está a favor de lo establecido. Claro. Pero María es la que trasciende lo A establecido. nosotros nos corresponde esto que estoy haciendo yo. ¿Y qué estás haciendo vos ahí? Sí. Y entonces parece que María es la incomprendida por todos, pero la que más disfruta de Jesús, Claro. adorándolo, ejerciendo un acto profético respecto a la muerte del Señor. Y por último, el más importante de todos, de los que está sentado a la mesa, Jesús, Ujú. es el último personaje que voy a mencionar. Él es el verdadero hombre y el verdadero Dios. Es Dios Hijo. Es parte indivisible de la Trinidad. Es el Redentor de la humanidad. Es el enviado por el Padre para salvar a los pecadores como nosotros. Fue Amén. enviado para morir por amor en un maldito madero. Nació de forma virginal por obra del Espíritu Santo. Fue tentado en el desierto por el mismo Satanás, el mismo diablo que entró en Judas Iscariote. Predicó y enseñó acerca del reino de Dios. Él es la máxima y definitiva revelación de Dios. Él es la imagen del Dios invisible.
Fue tenido por blasfemo por los de su propia nación judía, ya que se proclamó a sí mismo como hijo de Dios. Pidieron que fuera crucificado y así fue. Los romanos lo crucificaron por sedicioso, por levantar revueltas contra el imperio. Y vamos a ver rápidamente cómo esto nos pega una piña en la pera a nosotros. A ver. Entre los cristianos de todo el mundo hay de todo un poco. Hay ricos y pobres, niños y ancianos, de todos los colores, blancos, negros, amarillos, etcétera, pieles rojas. Los hay de barrios de emergencia o lugares de lujo. Cada uno enfocado en lo que cree que es valioso para él o ella. Claro. Cada uno se ocupa de sus asuntos. Pero si somos discípulos de Cristo, que fuimos llamados para estar con Él y para predicar, no podemos perder el foco de lo más importante. Lo más importante es la misión de la iglesia. O lo más importante es Jesús, quien es el centro de todo. Amén. Entre los cristianos de todos los tiempos hubo herejes, traidores, ladrones, abusadores, asesinos, etc. Hubo un tal Hernán Cortés, fundador de México, un cristiano del tiempo de la conquista de América, que con su ejército de 1000 hombres mató a 10.000 indígenas en un día. Mataron a 10.000 indígenas, creyendo que con esto prestaba un servicio a Dios. Claro. Está la Santa Inquisición, Exacto. que persiguió a miles de personas y les dio muerte porque protestaban contra la Iglesia Católica Romana. Claro. Los cruzados también hicieron lo suyo en nombre de Cristo, matando personas. Si somos cristianos y no leemos la Biblia, estamos en problemas, ya que a través de su lectura conocemos un poco más a Dios. Amén. Y los planes que Él tiene para con nosotros. En lugar de eso preferimos las redes sociales, enviar miles de mensajes de WhatsApp, Exactamente. revisamos las notificaciones de Facebook una y otra vez, y todo el océano de memes que hay allí en Facebook, pero no abrimos la app de la Biblia para deleitarnos en su lectura. Hacemos foco en las cosas más superficiales de la vida, el consumismo, la instantaneidad de todo, queremos todo ya, nos interesan las luces y el decorado de la iglesia, y dejamos de lado a los pobres, y lo que es peor, dejamos de lado a Jesús. Vamos cerrando. Sí. Vamos a repasar entonces el foco de atención de cada personaje rápidamente. María. Bien. Es la mujer que se atreve a transgredir lo establecido por los religiosos y por la sociedad judía. Claro. Recordemos que eran los judíos altamente religiosos, idólatras. Sí. Idólatras, ¿eh? Sí. Que habían dejado de lado la justicia social. Exacto. Traspasó los límites para acercarse a Jesús de forma agradecida, en adoración, con un acto profético respecto a la inminente muerte de Jesús y su próxima sepultura durante 3 días. El foco de ella no estaba en el servicio como sí lo hacía su hermana Marta. Sí. Su foco estaba en la persona de Jesús, en hacerle una obra de bien. Ella era el objeto de amor de Jesús. Se sentía perdonada, amada, redimida, y nada más parecía importarle. Jesús la defiende ante los reproches de los presentes. Lázaro. ¿En qué estaba enfocado Lázaro? ¿En una cena gratis? ¿O acaso estaba allí como un testimonio vivo del poder de Dios? Amén. Él había sido resucitado después de haber estado en la sepultura por 4 días, donde su carne se estaba pudriendo. El foco era estar con Jesús, dando un testimonio vivo del poder de Dios, a pesar de respirar amenazas de muerte por parte de los religiosos. Sí. El foco de Simón el leproso era agasajar a Jesús, seguramente en agradecimiento por haber sido sanado de algo incurable, donde de la clínica lo mandaron a su casa. Sí. Tómate un tafirol y espera la muerte inmediata. Está. Dispone de su propia casa para recibir a Jesús. Invierte dinero en alimentos para el agasajado y para los otros comensales. Comparte su alegría con otras personas. Antes estaba, acá dice asilado, pero es aislado. Después márcamelo para corregir. Antes estaba aislado. Aislado a la fuerza, debido al azote de su enfermedad. Pero ahora se abre a Jesús y a sus vecinos y extraños. Vamos a ver el foco de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Estaba bien claro tenderle una trampa mortal a Jesús y matarlo. Son los encargados de enseñarle la ley de Dios al pueblo. ¿Qué es lo que deberían hacer? Guiar al pueblo como lo hace el pastor con las ovejas. Claro. Pero son unos corruptos de la peor calaña. Son extremistas que dejaron de lado el amor y la misericordia y se enfocaron en los sacrificios de la ley judía.
Estaban Exacto. concentrados en el culto religioso y dejaron de lado a Dios. Estaban de culto, Jesús vino y ellos prefirieron vivir en las tinieblas. Exacto. Están dispuestos a matar a un inocente por envidia o por celos. Su foco está en la religión sin Jesús. Son anticristos. Vamos a ver el foco de los discípulos de Jesús. Estaban enfocados solo en un aspecto de la misión: acordarse de los pobres y ayudarlos. Y eso tiene que ver con el resumen de la ley y los profetas: amar al prójimo como a sí mismo, ¿sí? Y vamos a ver el foco de Judas Iscariote. ¿Cuál era el foco? El dinero, Exacto. el cash, la guita, el efectivo, el money, el verde, el benjamín. Y si para obtenerlo hay que robar, se roba. Y si hay que traicionar, se traiciona. Judas se conformó con lo que valía un esclavo, y así lo entregó a Jesús, con un beso en la mejilla. ¿Qué habrá significado para él la misión que Jesús les encargó a los discípulos? Porque él salió a predicar, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, etc. Mientras metía la mano en la lata y se robaba las ofrendas. Por ahí tenía varias esposas para mantener, o como una docena de hijos, Claro. y el sueldo de discípulo no le alcanzaba. El foco está en recriminarle a esa pobre mujer que no debía haber derramado esa fortuna en perfume Sí. y debía haber sido vendido a los pobres. Exacto. Vamos a ver el Estamos. foco. Mirá, me falta el foco de Marta, el foco de Jesús, Mm. pero vamos a cerrar diciendo, Sí. ¿cuál es nuestro foco de atención? ¿El servicio, el dinero, la religiosidad, la muerte? Te invito a que vuelvas a mirar y a considerar a Jesús como lo más valioso de tu vida. Amén. Por su amor incondicional fuimos salvados y perdonados. Fuimos rescatados de nuestras propias miserias para vivir una vida nueva. Preferimos a Cristo por sobre cualquier otra cosa, o al menos así debería ser. Amén. ¿Llegamos hasta acá? Llegamos. ¿Nos quedan 2 minutos para leer algo? Bien. Dale. Uy. Nuestro Te toca. proverbio de cada día. Antes, mandó un mensajito Vero. Nos está oyendo a través de la web con las chicas de la iglesia de Ezeba, de Ciudadela. Ajá. Bien. Aguanta un cachito porque se me perdió. Sí. Buenas tardes, profetas. Hermosa la prédica. Yo soy el tesorero y no toco una moneda. Es un mensaje para Epa. Maranata, ¿eh? Sí. Porque yo puedo engañar a mi apóstol o profeta, pero que es que está en los cielos ve. Bien. Ve todo. Bendiciones. Luis de Montegrande. Luis. Grosso, no sabías que eras un tesorero. Igual este mensaje es para vos. Sí. Abrazo. Para que vaya. Adelante con la lectura, dale. Dice, los dichos del rey Lemuel contiene el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Dice, oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desperdicie tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas, que beben para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. Si habla a favor de los pobres e indefensos, asegúrate de que se les haga justicia. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de su criada. Va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancia. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiene la mano
tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnica de lino de alta calidad y vestidura de color púrpura. Su esposo es conocido es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con otras autoridades de la ciudad. Confecciona vestimenta de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que tema al Señor será altamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Muy Amén. bien, un saludo para las mujeres en su Día Internacional. Ese Bien. es. Qué justa esa lectura. Justa. El 8 de marzo. Nos Así fuimos. es. Gracias por la operación técnica, señorita Micaela. Muchas gracias. Santiaguito, deja de viciar, Santiaguito. Un saludo para vos, operador Un de abrazo. Maranata. Nos fuimos. Gracias por todo. Chao. Dios le bendiga.